Ambiente fallero en Valencia y fútbol en Mestalla entre el titular y el Madrid. Importante partido, quizá clave para la clasificación final de la Liga y que fue arbitrado por el señor Sánchez Ibáñez, cuya actuación fue muy discutida. Ambos equipos sabían lo que se jugaban y el Valencia cometió con furia, aunque sin suerte. Hubo contraataques del Madrid frente a la puerta valenciana y trenzados avances de los discípulos de Di Stéfano hacia la meta de los pupilos de Muñoz. Y así, con jugadas alternas, concluyó el primer tiempo sin que el marcador se moviese. 0-0 pues, y sacan los propietarios del campo en la segunda parte. En las filas valencianistas se echa de menos la presencia de Claramunt y en las del Madrid de Pirri. Va a llegar el primer gol del Madrid, que nuestras cámaras siguen en jugada completa. Hay una serie de remates y rechaces que resuelve Grosso batiendo a Meléndez. Ataca el Valencia con brío buscando la igualada que tarda poco en llegar gracias a un chutazo de Antón, celebrado con lógica alegría por los seguidores del actual campeón de Liga. Otra buena combinación que pudo ser definitiva para el Valencia. Y finalmente el segundo gol madridista conseguido por Aguilar. Con el resultado de 2-1 a favor del equipo visitante, finalizó el partido.